También tenemos aquí el cesto de la ofrenda. Darle al Señor un poco de lo mucho que nos da es un acto de adoración también, pero tal vez por alguna situación no alcanzo a llegar a la cena del Señor, por eso siempre lo dejamos aquí para quien guste alabar al Señor de esta manera en lo posterior, también lo puede hacer, ¿no? Razón por la cual siempre dejamos aquí el cesto. Entonces vamos a comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Ya hemos venido estudiando esta carta. Desde el inicio se nos dio el contexto de la carta, lo que sucedía, cómo vivían, lo que les pasaba a los corintios. Sin embargo, ya hemos avanzado y gracias a Dios que hemos terminado el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Después de que Pablo exhortó a sus lectores por las divisiones y contiendas que había a causa de formar partidos a favor de diferentes personas, ya lo estudiamos en los versículos del 10 al 17, les aclaró que no debería de existir esto, no debería de haber este tipo de divisiones, y les dijo que lo más importante era la predicación del Evangelio. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y él les dice: es que no tiene que haber este tipo de divisiones, lo importante es que tanto Pablo y Apolos y los demás están compartiendo el Evangelio, el mensaje de la cruz, la palabra de Dios. Sin embargo, pues había este detalle, este problema en Corinto. Lo importante era entonces la predicación del Evangelio, y les dijo que no con sabiduría de palabras o con elocuencia humana, sino con toda sencillez y humildad, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo vimos en los versículos del 18 al 31 del capítulo 1. Nomás recordé lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, para terminar este discurso, donde él comenzó a hablar en el versículo 10 de las divisiones, de las contiendas, después del versículo 18 en adelante comenzó a hablar de no hacer vana la cruz de Cristo, y ampliar del 18 al 31 fue la explicación del versículo 17. Después de que ya termina o ya avanza en este discurso, lo va a terminar. Es todo un discurso donde explicó cómo es el mensaje de la cruz, cómo se debe de proclamar el Evangelio, y lo va a terminar en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Entonces, les había dicho o habíamos visto que la postura que tome todo ser humano en cuanto al Evangelio, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al mensaje de la cruz, de esa postura depende su destino eterno. Si acepta a Cristo como Señor y Salvador, entonces estará con el Señor por una eternidad. Pero si lo rechaza, no estará con el Señor por una eternidad, y estará entonces en el infierno. Eso es muy claro. Pablo entonces termina recordándoles a sus lectores, a los corintios, que en la primera visita que él les hizo de manera presencial, porque esto es una carta que les envió después, pero en su primera visita él fue y les predicó el Evangelio. Y para cerrar este discurso de Pablo, vamos a ver este recordatorio que les hace en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Una vez más te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estudiar tu palabra, nos permites, Padre Santo, escuchar lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, escuchar tu mensaje. Ponemos en tus manos este tiempo y te ruego, Padre, pues que hables tú y no sea mi boca, Padre Santo, que hables tú y no sea mi pensamiento, que tú seas, Padre bendito, quien toque el corazón de cada uno de nosotros, que escuchamos tu palabra, Padre, y que nos des pues un entendimiento claro, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, con estas palabras que inicia, así que, está uniendo todo el discurso anterior que tenemos en el capítulo 1, con la conclusión de este discurso, que va a ser los versículos del 1 al 5, y les dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces les está recordando que ya había estado con ellos de manera presencial. ¿Sí recuerdan el tiempo que estuvo con ellos? En el primer mensaje de 1 Corintios que nos platicaron el contexto, nos dijeron el tiempo que estuvo ahí. ¿Sí lo recuerdan? Aproximadamente año y medio estuvo ahí Pablo, de manera presencial. Entonces está recordando que fue, y de hecho todo esto está narrado en el libro de los Hechos. Les está recordando que había estado con ellos de manera presencial. Por el libro de Hechos sabemos que después de visitar Atenas durante su segundo viaje misionero, Pablo siguió en este viaje y es como llegó a Corinto, que también nos explicaron con el mapa de cómo fue avanzando. Nos dice esto en Hechos capítulo 18. Entonces, antes de llegar a Corinto, Pablo había tenido un encuentro con los filósofos griegos, donde su mensaje recibió una respuesta poco favorable. En Hechos 17 nos narra todo esto que les estoy diciendo, donde Pablo, con mucha sabiduría de palabras y elocuencia, trató de dar su mejor discurso, pero no hubo respuesta. Dio un discurso ante filósofos, no ante cualquier persona. Entonces Pablo pues trató de hacerlo de la mejor manera, con sus mejores habilidades verbales, ¿no? Sin embargo, no hubo gran respuesta. Esto hizo que él llegara en cierta manera muy desanimado a Corinto. Al llegar a Corinto, él fue alojado por Aquila y Priscila, nos lo dice Hechos capítulo 18, versículos 2 y 3. Entonces él fue recibido por estas personas, ahí estuvo, pero comenzó a predicar el Evangelio en este lugar que es Corinto. Ahora, lo que Pablo fue a hacer fue anunciar, dice el versículo, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios no es otra cosa más que el Evangelio revelado a través de Jesucristo. A eso fue Pablo. Pero también dice que no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. En su experiencia que él mismo había tenido anteriormente en Atenas, vio que no funcionó la elocuencia, no funcionó la sabiduría de palabras. Estaba muy preparado Pablo. Si recordemos un poco de su vida, estuvo preparado a los pies de Gamaliel, uno de los eruditos del momento, uno de los especialistas de la ley del momento. Entonces él estaba muy preparado, muy bien preparado. Tenía mucho conocimiento, pero vio que esa excelencia de palabras o de sabiduría no funcionó en Atenas. No funcionó a pesar de todo su conocimiento que él tenía. Entonces, en su experiencia, como vio que no funcionó,
lleva el mensaje a Corinto con términos muy sencillos, de tal manera que todos lo pudieran entender. Ahora, expresar algo con términos muy sencillos no era muy normal en ese entonces. En el contexto de esta epístola, todos querían hablar con elocuencia, con sabiduría de palabras. Estábamos en un mundo de filósofos y pues escuchar a Pablo hablar ahora así, pues no era muy normal, ¿no? Entonces, después de haberles recordado que fue anunciar el testimonio de Dios con sencillez y humildad, no con esa excelencia de palabras, les aclara lo siguiente, que es lo que vamos a ver. Les aclara el qué, es decir, el tema de su predicación. También les aclara el cómo. Estamos hablando entonces del modo de predicar el Evangelio. Y también les aclara el para qué, es decir, el objetivo de esa predicación. Y esto es lo que vamos a ver en el resto de este pasaje, es decir, en los versículos 2 al 5. De lo que vamos a ver estas tres cosas. Entonces, la primera parte, o la primera aclaración que les hace él, es el tema de la predicación. El tema de su predicación, que lo tenemos en el versículo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el tema de toda predicación, en toda iglesia, en todo momento, debe de ser este. ¿Cuál? Cristo y a este crucificado. El tema de todo momento en el que se comparte el Evangelio debe de ser Jesucristo y este crucificado. Es decir, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de su persona, tenemos que hablar de su obra en la cruz, tenemos que hablar de su sacrificio, de su amor, de todo lo que hizo, porque la cruz de Cristo es la sustancia del Evangelio. Y esto es algo que Pablo ya había mencionado anteriormente. Si vemos en el versículo 1:23, les dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese era su tema. Había una división, que por Apolos, que por Pablo, pero les dice: sea quien sea, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto nos lleva a que, como creyentes en la actualidad, como hermanos en la actualidad, debemos de tener mucho cuidado al momento de compartir el Evangelio. En primer lugar, todos los creyentes estamos obligados espiritualmente a compartir el Evangelio. Si me digo ser hijo de Dios y ser creyente, entonces estoy obligado a compartir el Evangelio. Sea en mi escuela, sea en mi trabajo, donde sea que me esté desenvolviendo, tengo que compartir el Evangelio. Pero debemos de tener cuidado al momento de compartir el Evangelio, ya que en muchas ocasiones, cuando estamos compartiendo el Evangelio, nos desviamos muy fácil del tema. Nos desviamos del tema, hablamos de todo menos del mensaje de la cruz. Y fuimos a compartir el Evangelio. Pero resulta que nos desviamos y no hacemos o no predicamos el mensaje de la cruz. Porque tal vez la otra persona me empieza a platicar sus problemas, lo que está viviendo. Está bien, y tenemos que escucharle, pero nuestra responsabilidad es cuidar que toda esa plática en el momento de compartir el Evangelio sea el mensaje de la cruz. Es decir, compartimos el Evangelio, y más cuando lo hacemos personal, de uno a uno, pues nos empiezan a platicar su situación. Terminamos dando consejos de no sé dónde, pero no los llevamos a los pies de Cristo. Por eso el mensaje de toda predicación debe de ser Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo vamos a lograr llevarlos a los pies de Cristo? Únicamente por medio de la palabra de Dios.
únicamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Aparte de la palabra de Dios, entra en juego también nuestro actuar. Y nuestro actuar es muy claro, y este versículo nos dice cómo debe de ser nuestro actuar en el momento de compartir el Evangelio. No saber entre vosotros cosa alguna, es lo que les está diciendo Pablo a los Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto no quiere decir que él decía, no me importa lo que vivan ustedes, no me importa nada de ustedes. Lo que está diciendo es que debemos de cuidar de no entremeternos más de la cuenta en la vida de las personas. Porque a veces terminamos metiéndonos a donde no nos corresponde. Y terminamos diciéndoles lo que tienen que hacer cuando ellos no nos han pedido ni el consejo. Entonces nuestro propósito debe de ser predicar el mensaje de la cruz. Ahora, tenemos que cuidarlo, y es nuestra responsabilidad, porque es muy fácil meternos en lo que no nos corresponde. Y más en ese momento de compartir el Evangelio de manera personal. Y más cuando lo venimos haciendo varias veces de manera constante, ¿no? No debe de ser así. Debemos de tener mucho cuidado. Lo que tenemos que hacer es hablarles de Cristo. Tenemos que hablarles de su muerte de Cristo, tenemos que hablarles de la resurrección de Cristo, hacerles ver su condición ante Dios, y aquello que nos platican de su vida personal y de lo que están sufriendo, de lo que están pasando, que es normalmente lo que nos dicen, debe de ser la causa y el motivo, y lo que debemos de ocupar para llevarlos a los pies de Cristo. Nuestra obligación es compartir el Evangelio, nuestra obligación es decirles lo que es Cristo, lo que vino a hacer y lo que somos nosotros como pecadores. Esa es nuestra obligación. Lo que falta por hacer le corresponde a Dios por medio del Espíritu Santo. Eso ya no nos toca a nosotros. Dios hace la obra por medio del Espíritu Santo. Nosotros vamos, sembramos, predicamos, decimos. Puede tardar años, porque hay quienes nos han dicho, es que ya llevo un año compartiendo el Evangelio, yo ya me desesperé, yo ya no hago nada. Y viene alguien, le comparte el Evangelio, y en cuestión de minutos, exagerando de una hora tal vez, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Qué decepción para mí que llevo un año, ¿no? ¿No así pensamos a veces? ¿Qué tendríamos que hacer en este ejemplo y en este caso? Darle la honra y la gloria a Dios, porque uno sembró y el otro cosechó. Pero humanamente no lo vemos así. Es algo que debemos entender. Por eso les digo, nuestra obligación espiritualmente es compartir el Evangelio a donde sea que estemos. Y es muy fácil hacernos una autoevaluación de esto. ¿Cuántos de mi trabajo saben que soy creyente? ¿Todos o ninguno? Y el día que se enteran dicen, ¿a poco? Nunca me pasó por la mente que tú eras hijo de Dios. Pues no se crean en nosotros, ¿no? ¿Cuántos en nuestra escuela para los jóvenes que vamos a clases? Ay, dije joven, perdón. Para los jóvenes que van a clases, perdón, es que como trabajo en una escuela pienso que voy a clases, ¿no? ¿Cuántos de nuestros compañeros como estudiantes saben que somos creyentes? En esa etapa a veces hasta como que nos da pena y queremos que no sepan, no se enteren. O sea, pensemos un poquito de esto. Y si no saben, es porque tal vez nunca les he compartido el Evangelio y no se percatan de esto. Eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. Entonces tenemos que compartir el Evangelio, pero aparte de compartir el Evangelio, tenemos que centrarnos en el mensaje de la cruz. Por eso dice el versículo:
no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está todo el mensaje del Evangelio. Y creo que debemos de sabernos, los creyentes debemos de sabernos el mensaje del Evangelio claramente. Si no lo sabemos, entonces tenemos que estudiar un poco más la palabra de Dios. Ya vimos la parte número 1, que era el tema de la predicación. Y el tema de nuestra predicación es Jesucristo y este crucificado. Es el mensaje de la cruz. Todo lo que digamos y todo lo que estemos haciendo tiene que girar en torno a este mensaje. La segunda parte es el modo de predicar. ¿Cómo debemos de predicar? ¿Cómo debemos de compartir el Evangelio? Dice el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, Pablo nunca se propuso cautivar los oídos mediante expresiones elocuentes de humana sabiduría. Sabía muy bien que la sabiduría divina no necesita de tales fundamentos humanos. La sabiduría divina no necesita de la sabiduría humana. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz está ahí, en la palabra de Dios, en la Biblia. No necesita apoyo de nosotros. No necesita apoyo de nuestras palabras. No necesita que lo adornemos. Ahí está. Y es claro. Y cualquier persona que lea la palabra de Dios, creo que lo entiende. Entonces, lo único que nosotros debemos de hacer al momento de compartir el Evangelio es lo que dice el versículo 1: anunciar el testimonio de Dios, lo revelado por Dios. Y lo que está revelado por Dios, que es la palabra de Dios, ya lo tenemos en nuestras Biblias, no necesita de ninguna persuasión para que sea compartido. Todo lo que nosotros digamos al momento de compartir el Evangelio, todo lo que nosotros digamos al momento de compartir el Evangelio, como lo que estamos diciendo es la palabra de Dios, entonces está respaldado por una gran autoridad que es Dios mismo. No necesitamos de otra cosa. Normalmente cuando compartimos el Evangelio y decimos algo, hay personas que nos dicen: demuéstramelo. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Es más, tú que me lo estás diciendo, ¿cómo puedes estar seguro de eso? Y muchas veces lo que tratamos de hacer, pensar, buscar algo para demostrárselo. Tal vez me voy a la ciencia, tal vez me voy a la psicología o algo para demostrárselo. Tan fácil decirle es: te lo demuestro porque está en la palabra de Dios. No más. No se necesita de más. Ahí está, y por eso sé que es verdad, y por eso sé que lo que te estoy diciendo es correcto, porque está aquí en la palabra de Dios. Y nada más. No necesitamos ir más allá de él. La palabra de Dios respalda lo que estamos diciendo. Y esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo. Por eso dice en el versículo 3, no me lo brinqué, es lo que estamos: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y aquí no se está refiriendo a una debilidad física, físicamente hablando, alguna enfermedad o algo, sino más bien en el sentido de que él estaba consciente de su propia insuficiencia que tenía ante esa gran responsabilidad de compartir el Evangelio. Es una gran responsabilidad que tenemos ante Dios de compartir el Evangelio. Entonces él estaba muy consciente de esto y
sabía también de sus incapacidades, de lo insuficiente que era, de sus debilidades, y por eso dice que llegaba con debilidad. Lo entendía él muy bien, él lo entendía claro esto. Entonces, entendía también que hay una gran responsabilidad ante Dios de compartir el Evangelio. Y pensemos, si lo hacemos, ¿no? Por día, por estos 7 días de la semana, pensemos cuántas veces de estos 7 días o cuántos días compartí el Evangelio a alguien. Y no me refiero a un estudio bíblico que a lo mejor ya tengamos, o que estamos hablando de la palabra de Dios con alguien que es creyente, sino a cuántos o cuántas veces compartimos el Evangelio a alguien que no es creyente. Pensemos un poco en esto. ¿Estaremos cumpliendo nuestra responsabilidad ante Dios? Ante esta gran responsabilidad y ante esta gran insuficiencia es que él se sentía libre, es lo que a él le pasaba. Y si vemos 2 Corintios capítulo 2, si vamos a 2 Corintios capítulo 2, vamos a ver cómo él expresaba esta situación de su debilidad, de su insuficiencia, y pudiéramos pensar y decir ahorita, ¿pero quién era Pablo? Pues sí, pero era un ser humano igual que nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Nos hemos preguntado quién es suficiente? Nadie de nosotros somos suficientes, de verdad. Mas sin embargo, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y esa es la debilidad. Pero también dice en el versículo 3, con mucho temor y temblor. 1 Corintios 2:3 dice con mucho temor y temblor. Cuando habla aquí que dice estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, estas palabras temor y temblor están denotando cierta ansiedad que él tenía. Y esta ansiedad que él tenía, o preocupación, nerviosismo, como actualmente le decimos, era procedente de la clara conciencia que tenía de la fuerte importancia de su ministerio. Él fue llamado para compartir el Evangelio a los gentiles. Lo sabemos porque nos lo narra Hechos, ¿no? Entonces él estaba consciente de esto, sabía la gran importancia de este ministerio, sabía que debería él de predicar el Evangelio, él lo sabía muy bien, pero también sabía que tenía ciertas limitaciones para ejercer este ministerio de la mejor manera. Y todos tenemos limitaciones, y todos tenemos complicaciones, pero tenemos que hacerlo. Encontramos en las iglesias hermanos que tienen una facilidad para poder entablar un diálogo con alguien que no es creyente y de inmediato comenzar a compartir el Evangelio, pero así tenemos hermanos que nos cuesta mucho trabajo y no lo hacemos. Nos cuesta trabajo, no podemos entablar el diálogo, es más, ni el diálogo de manera general, mucho menos llegar a compartir el Evangelio, ¿no? Que sería una limitante tal vez. Sin embargo, al entender que mi responsabilidad es compartir el Evangelio, aún con esa limitante, tenemos que intentar hacerlo, ¿no? Tal vez con el tiempo se nos haga una habilidad, sea algo muy fácil, porque dice que el Señor va perfeccionando en nosotros su obra, ¿no? Entonces lo haremos de una manera ya después fácil, ¿no? Es algo que debemos de entender. Él tenía esas limitaciones también, pero también entendía su responsabilidad y pues fue a Corinto a realizarlo, ¿no? Versículo 4 del 1 Corintios 2:4
donde dice que ni mi palabra ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces nos está diciendo que la proclamación del Evangelio, aún en medio de esas ilimitaciones, debe de ser con demostración del Espíritu y poder. Demostración del Espíritu y poder. Demostración es un término que se utilizaba en las cortes de justicia. Ahí las usaban para referirse a los testimonios, o sea, para decir de un testimonio. Entonces, cuando decían queremos una demostración en un juicio, querían un testimonio, una demostración. Entonces, dice que con demostración del Espíritu, lo cual indica que nadie es capaz de refutar algo cuando hay pruebas presentadas. Cuando nosotros presentamos el Evangelio tal cual, sin humana sabiduría, sino el mensaje de la cruz, no va a haber quien refute el Evangelio. Podrá rechazarlo, podrá negarse, pero no va a refutar al Evangelio. Y recuerdo una ocasión, ya tiene años, estuvimos con mi esposa compartiendo a alguien el Evangelio y ya a 2, 3 de la mañana, empezamos como a las 7, 8 de la noche, y a las 2, 3 de la mañana y dijo, tiene toda la razón, pero no. Ya no podía refutar el Evangelio. Porque es la palabra de Dios. Por eso les digo, podrán rechazarlo, pero refutarlo no. Porque está todo fundamentado en la palabra de Dios. Ahora, algo que nos debe de quedar muy claro es que lo que respalda o demuestra lo que estamos diciendo es el Espíritu de Dios. Es el que respalda lo que estamos diciendo al momento de compartir el Evangelio. Incluso, no sé si han escuchado que algunos que se dedican a buscar o a formar estrategias de evangelismo dicen, es que tienen que ir a compartir el Evangelio 2 personas para que mientras uno está hablando, el otro que está ahí atrás o al lado está orando. Pero quien nos respalda es ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, y nos respalda por medio de la obra que hace el Espíritu de Dios en todas las personas que han aceptado el Evangelio, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces, tarde o temprano, aquel que le compartimos el Evangelio lo va a entender, lo va a aceptar. Y si habrá casos en que rechacen, pero nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer y nada más. Después tenemos la palabra poder. Nos habla que demostración del Espíritu y poder. La palabra poder en el Nuevo Testamento siempre es asociada con el Espíritu Santo. Siempre. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces empezamos a ver cómo el Espíritu Santo y el poder están siempre asociados. Pero vayamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a ver la importancia de que nosotros podamos compartir el Evangelio, el mensaje de la cruz, lo más apegado a la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Ahorita les digo el versículo, pero vamos a ver la importancia de que nosotros lo hagamos apegado a la palabra de Dios, y lo demás, o de lo demás se encarga Dios y no nosotros. Eso es muy importante, ¿no? Dice 1 de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces dice que el Evangelio no llegó solamente por palabras,
Es decir, nosotros podemos ir y lo único que estamos diciendo son palabras. Y son palabras que decimos por medio de nuestra boca, pero tienen que ser palabras que decimos que están en la palabra de Dios, palabras que están en la Biblia. Pero no solamente llega así el Evangelio a las personas que aceptan a Cristo, sino dice en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando ellos ya no tienen dudas, que están muy ciertos de lo que han escuchado y que lo han entendido, ahí está el poder. Y es como aceptan a Cristo. Sabiendo esto, nosotros podemos decir abiertamente el Evangelio, podemos hablar abiertamente del Evangelio, podemos compartir el Evangelio, ir y decirlo sin excelencia y sabiduría de palabras, con toda sencillez. Lo único que tenemos que hacer es proclamar a Cristo y a este crucificado. Entonces veremos esa demostración del Espíritu y ese poder de Dios. ¿Y saben dónde lo vamos a ver? No en nosotros que vamos a compartir el Evangelio. Lo vamos a ver actuando en los incrédulos por medio de cada uno de los creyentes, como dice el canto que tenemos, que los usa como un instrumento de su paz. Y por eso cantamos, haz un instrumento. ¿Sí se acuerdan de este canto? Y a veces lo cantamos por cantarlo, ¿no? Pero pensemos y meditemos un poco en lo que dice este canto, ¿no? Haz un instrumento de tú, o sea, de todo lo que eres Dios, ¿no? Le estamos diciendo, haz un instrumento. Pero cuando nos dicen, nos vamos a reunir para un taller de evangelismo, nos vamos a reunir para ir a compartir, para ir a los hospitales, no voy. Hay que vayan los demás, ¿no? Es algo que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y hasta aquí lo que hemos visto es el tema de la predicación, o el tema que debemos de manejar cada uno de nosotros en la predicación, que es Cristo y este crucificado. Hemos visto el modo de compartir el Evangelio, que debe de ser con toda sencillez, con toda humildad, y nada más. No necesitamos excelencia de palabras. Y ahora lo que vamos a ver es el objetivo de la predicación, que sería la parte número 3. Así que regresamos a 1 Corintios. Y lo que vamos a ver es el objetivo de la predicación. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El objetivo está muy claro. ¿Cuál es? Que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. Eso es claro el objetivo. Entonces vemos en este caso que Pablo rechazó las palabras persuasivas con excelencia de sabiduría humana. Y es algo que nosotros también debemos de hacer al momento de compartir el Evangelio. En primer lugar debemos de compartir el Evangelio, pero también debemos de quitar esto. ¿Por qué? Muchas veces cuando compartimos el Evangelio, lo que queremos hacer, y por eso utilizamos a veces esa excelencia de palabras, y utilizamos lo más que podamos habilidades verbales, porque nos urge y queremos compartir el Evangelio y queremos que en ese momento la persona que está recibiendo el mensaje acepte a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces queremos utilizar todas las habilidades que tengamos al máximo, ¿no? No, nosotros debemos de predicar el Evangelio con sencillez. Tenemos que hacerlo de fácil entendimiento para las personas que nos escuchan. Esto no quiere decir que voy a decir herejías o cosas que no están en la palabra de Dios, pero sí tengo que decirlo con sencillez de palabras, porque tiene que ser entendible para la persona que recibe el mensaje, ¿no? Ahora, el que lo hagamos sencillo, de fácil entendimiento, no quiere decir que vamos a dividir el Evangelio.
el Evangelio lo tenemos que dar a conocer también de manera profunda. Debemos de dar a conocer verdades espirituales. Y una verdad espiritual es que si la persona no acepta a Cristo como Señor y Salvador, está condenado al infierno por una eternidad. Y se lo tenemos que decir. Y lo tiene que saber. Y es algo fuerte que en muchas ocasiones no se lo queremos decir porque nuestro pensamiento es: se va a espantar, ya no va a querer escuchar, ya ni me va a recibir. Pero es una verdad espiritual que no podemos ocultar. Entonces lo hacemos con sencillez, pero de manera profunda. Y al hacerlo de esta manera, lo estaremos haciendo, como dice el versículo, en el poder de Dios. Lo estaremos haciendo en el poder de Dios. Y toda la predicación del Evangelio tiene que ser en el poder de Dios. Así que tenemos que ir a compartir el Evangelio con esto en la mente. ¿Por qué? Si la fe tiene origen humano, fracasa y desaparece. Eso es claro, ¿no? Pero si la fe tiene su origen en Dios, va a perseverar, va a prevalecer, ya que el poder de Dios protege y fortalece al creyente. Es lo que hace. Y nos lo aclara muy bien el apóstol Pedro en su primera carta. Si vamos a primera de Pedro, por favor. Nos aclara muy bien esto el apóstol Pedro, primera de Pedro. Capítulo 1, vemos cómo el apóstol Pedro nos aclara muy bien esta situación de que si la fe tiene origen humano fracasa, pero si tiene origen en Dios, persevera. Porque el poder de Dios va a estar siempre protegiendo y fortaleciendo al creyente, en todo tiempo, en todo momento. Dice primera de Pedro 1, versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y veamos lo que dice el versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, Dios es el que nos protege mientras estamos en esta tierra, porque somos salvos por causa de Cristo. Él nos fortalece hasta el tiempo postrero. Dios produce fe en los corazones mediante la predicación del Evangelio de Cristo. Solamente mediante la predicación del Evangelio de Cristo es cuando Dios produce la fe. ¿Por qué? Por medio de la predicación del Evangelio. No puede ser por otra causa más que por predicar el Evangelio. Cuando se les comparte el Evangelio, el que comparte el Evangelio realmente no sabe lo que está pasando en el interior de la persona, porque ahí viene un acto sobrenatural donde el Señor los provoca a una conversión para que se vuelvan de sus malos caminos, se arrepientan y acepten a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Compartir el Evangelio. Esa es nuestra obligación. Compartir el Evangelio con sencillez y con humildad y nada más. ¿Estamos de acuerdo que eso nos toca hacer? ¿O hay alguna duda en esto? Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos respondiendo al llamado del Señor de ir y compartir el Evangelio? Eso cada uno lo sabe. Y por eso les dije, hagamos una autoevaluación y pensemos en estos 7 días de la semana, ¿cuántos días fui a atender el llamado del Señor de compartir el Evangelio? Y cada quien lo sabe, cada quien sabe cómo está ante el Señor. Pero es importante que reflexionemos esto en nuestra vida. Así que nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido
estudiar tu palabra, Padre, y nos has enseñado que como hijos tuyos, como creyentes, Padre, debemos de ir a compartir el Evangelio, Padre. Te rogamos nos ayudes para hacerlo con sencillez, con sabiduría de lo alto, con humildad, Padre bendito, con entendimiento, Padre, y que nos des también ese deseo, ese anhelo de poder cumplir este mandato, de ir por el mundo y predicar el Evangelio, de ir, Padre Santo, y proclamar las verdades de Cristo, Padre. Te pido, te ruego, nos ayudes a hacerlo, Padre Santo, y que nos des también, pues, el lugar a donde ir, Padre bendito, y que podamos hacerlo, siempre buscando darte a ti la honra, la gloria, Padre bendito. Te doy gracias, Padre bendito, en esta tarde, bendice a mis hermanos, y Padre, que tú hagas la obra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.